Vínculos Academia, el espacio de contenidos para docentes y estudiantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en el estudio de nuestra radio, la Radio Vínculos, la 89.7, la radio socioeducativa del IES 9015 Valleduco. Mi nombre es Liliana Tulis y junto con Lorena Rosales hacemos este programa de Elegimos hablar de esto ya en nuestra 10ª temporada. Este programa lo hacemos junto con un convenio con el Vera Peñalosa y bueno, saludo a Lore y de paso le digo que nos cuente un poco del convenio. ¿Cómo estás, Lore? Hola Lili, ¿qué tal? Qué importante esto del convenio interinstitucional que mencionás. Es un convenio que se realiza entre los dos institutos de enseñanza superior del Valle de San Carlos, justamente para darle curso a este programa donde trabajamos temas de género, violencia, niñas, niños y adolescentes. El espacio del convenio por parte del Vera Peñalosa se abre desde el programa de Trama, que es un equipo interdisciplinario que acompaña las trayectorias estudiantiles. Asiste, orienta, asesora para que cada estudiante pueda finalizar sus estudios, digamos, pudiendo sortear los obstáculos que se le presentan en el cursado. En su trayectoria educativa. Exacto. Y también vos sos coordinadora del postítulo de género. Exacto. También este programa surge a partir del postítulo de género y educación que se dicta en el Instituto Rosario Peñalosa, ya llevamos varios años. Y bueno, es una actividad de extensión concreta de dicha propuesta pedagógica. Bueno, queríamos volver a contarles esto porque nos parece importante saber desde dónde venimos y esto que se ha mantenido en el tiempo, este convenio que hacemos con el Vera y el IES 9015 Valleduco. Bueno, hoy tenemos un gran programa, vamos a hablar sobre las infancias en el contexto actual, haciendo foco en la salud mental. Tremendo tema, y para esto tenemos un invitado, un amigo de la radio y de este programa, que cada vez que necesitamos algo recurrimos a él. Estamos hablando de Renzo Mantirelli. Hola Renzo, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias por haber venido, siempre generoso ahí respondiendo. Bueno, Renzo es licenciado en psicología, es profesional del Servicio de Salud Mental del Hospital Tagarelli, específicamente en abordajes a niños, niñas y adolescentes. También es docente del nivel superior y del nivel medio. Así que bueno, gracias Renzo de nuevo y vamos a presentar el programa Lore. Bueno, en el marco del Día de las Infancias, que fue el domingo pasado, proponemos en este programa una mirada que vaya más allá de esa celebración, de ese día festivo. Una mirada que nos invite a pensar cómo están viviendo las infancias en Argentina, qué desafíos se enfrentan y qué lugar ocupan en las agendas públicas, esto que estamos cuestionando actualmente. En los últimos años, distintos informes y organismos han señalado que las infancias y adolescencias atraviesan una crisis silenciosa de salud mental, con un aumento sostenido de consultas por crisis emocionales, autolesiones, intentos de suicidio y cuadros depresivos severos. Esta tendencia se observa en hospitales, en escuelas y también en todo dispositivo comunitario que presente en el país. Hablar del Día de las Infancias hoy implica reconocer que no todas las infancias están siendo cuidadas del mismo modo y que la salud mental se ha convertido en uno de los principales desafíos de política pública. En Argentina, niñas, niños y adolescentes son hoy las principales víctimas de las crisis de salud mental, profundizadas por deterioro de las condiciones materiales de vida y el recorte de políticas públicas en el área. Entre 2019 y 2024, las internaciones por salud mental aumentaron casi un 70% en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional se proyecta un incremento del 77% en el 2025. Las consultas ambulatorias
crecieron más de un 130%. Sin duda son datos alarmantes que, como este programa siempre está comprometido con las problemáticas sociales, ¿sí?, culturales de nuestra población, hoy hemos querido traerlo acá a la mesa, hemos invitado a Renzo y bueno, tenemos que... Sí, también decirles que recientemente ha salido un informe en Cenital, que se los recomiendo, cenital.com, donde estudian y dicen que la principal causa de muerte del año pasado en el país, 2025, en adolescentes, no fue ya los accidentes de tránsito ni los homicidios, fue justamente el suicidio. 5.006 suicidios durante el 2025, un número alarmante, ¿no? Y bueno, creemos que es necesario hablar de esto, por eso, Renzo, te hemos invitado para que, bueno, empezando, te vamos a empezar a preguntar directamente. ¿Qué señales o qué manifestaciones ves vos y el equipo con el que trabajan en niños, niñas y adolescentes que llegan al hospital, y cómo esto ha cambiado en los últimos años? Ha tenido una gran modificación el abordaje de las infancias y sobre todo de las adolescencias. Podría diferenciar dos síntomas muy comunes. Primero, teniendo una lectura de que las infancias y las adolescencias vuelven en síntoma mucho de lo social y lo cultural que estamos atravesando. Los niños han aumentado mucho estos sentidos de malestar, de ansiedad. Por ejemplo, cuando fue todo el tema de los tiroteos y las amenazas de tiroteo, muchos niños comenzaron a tener mucha ansiedad por separación, mucha angustia, porque nadie les podía explicar qué es lo que sucedía. Obviamente el miedo termina operando mucho en las infancias, ¿no? En los adolescentes estos sentidos de soledad, de angustia, a veces esta no pertenencia a grupos, teniendo en consideración que en la adolescencia el grupo de pares es muy significativo para el desarrollo de esa etapa vital. Entonces, de este panorama, desde ansiedades, miedos, preocupaciones excesivas, dificultades para dormir, vemos muchos niños que les cuesta mucho conciliar el sueño, dificultades para tolerar la frustración. Es impresionante. En la mayoría de las consultas terminan siendo abordajes en tolerancia a la frustración. El señalamiento del otro, ¿sí?, el bullying, que hoy ha llevado a la provincia de Mendoza a elaborar un protocolo específico, ¿sí?, y mucha sintomatología que se va volviendo un poco la lectura de lo social y de lo cultural, ¿sí? ¿Cómo influyen, justamente me quedé pensando ahí, esto de los niños que no pueden dormir? Me impresiona un montón, porque todos sabemos lo que significa el sueño y el descanso. ¿Tiene que ver las tecnologías? Sí, la exposición a las pantallas. Hay algunos estudios que hablan inclusive de este chupete tecnológico, ¿no? Que desde las primeras etapas vitales ya le vamos colocando este dispositivo como una forma de desligarlos a veces un poco de esta tarea de cuidado. Yo me hago cargo de lo que estoy diciendo, ¿no? Esto de poder exponerlos a esto y dejarlos que el niño en eso no va a molestar. He escuchado a muchos padres hablar de esto, exposiciones de 8 horas, 6 horas, inclusive niños con exposiciones de 10 horas a las pantallas. Sí, y niños de temprana edad también. Digo, tampoco es de niños y niñas que juegan, sino ponerlo para que tengan una imagen permanente que entretenga. Sí, y esto de poder desligarse un poco del juego también, porque aparece el adulto tan ocupado, porque bueno, siempre digo lo mismo, este contexto a veces nos obliga a tener 2, 3 trabajos inclusive. Entonces un padre cansado que llega y a veces no tiene esta predisposición para la atención, para el juego con el niño, y esto termina desencadenando a veces en conductas disruptivas, angustias, cansancios. Sí, sobre todo la frustración, y esto de lo lleva inmediato. Eso, y una necesidad inmediata, porque la tecnología lo que nos permite es un acceso rápido. Claro. Entonces el niño quiere soluciones rápidas. Y estos procesos, por ejemplo, en estos sistemas educativos que para mí ya no van un poco con las necesidades específicas que tienen los niños hoy, termina generando muchas frustraciones. Tenemos un niño sentado 5 o 6 horas adelante de un banco con recreos e intervalos de 10-15 minutos, para un niño que hoy accede simplemente con un clic a lo que desea, y es un poco complejo el abordaje.
sobre todo el desarrollo del cerebro ante estas situaciones, ¿no? Que la estimulación, el juego, la imaginación en la primera etapa vital es súper importante. Un niño que explora, que juega, que crea, es un niño sano. Hablando, no creo que en el eje salud-enfermedad, sí. Pero termina siendo beneficioso para su desarrollo posterior. Porque un niño que simboliza, un niño que juega, que crea, es un niño que permite desplegar muchos recursos a la hora de encontrarse con una dificultad en el futuro. Si no, eso nos lleva a que cuando los niños van creciendo y van pasando estas etapas vitales, nos terminamos volviendo adolescentes más violentos, que toleran mucho menos las frustraciones, que desencadenan en situaciones de violencia, que hoy también es uno de los grandes ejes en la adolescencia, cómo lidiar con las violencias dentro de las instituciones, por ejemplo, escolares. Lo vemos en la calle. Y obviamente esto lleva también a un aislamiento, porque nadie se quiere juntar después con este niño violento, ¿no? Y esto que lleva a aumentar un sentido de soledad, que en los peores de los casos llega a aumentar esta cifra que vos bien nombrabas, Lili, de intentos de autoeliminación, ¿no? O de suicidio, en el peor de los casos. Tenemos como el dato así del suicidio, pero también tenemos intentos, ¿no? O sea, ahí también bastante. Hay una también hay leía un material que decía que las mujeres en general, las mujeres adolescentes las intentan más, pero los varones lo consumen. Claro, porque utilizan otro tipo de... La mujer tiene otra entramada de red, que yo creo que el poder hablar de las emociones con otras amigas y otros espacios que la mujer permite esta apertura emocional, hace que encuentre una red en el otro. En cambio, el hombre, por esta cuestión patriarcales, machistas, terminan desencadenando ¿en qué? En la única emoción permitida para hablar es el enojo, es la violencia. Entonces, lo único que hace es poder expresar eso. Entonces, ¿qué hacemos con la tristeza? ¿Qué hacemos con la soledad? ¿Qué hacemos con las frustraciones? Nos las guardamos y desencadenamos en estas conductas, ¿no? En este lugar que aparece como una opción ante estas situaciones. Ahí estamos mezclando un poco una lectura un poco más grande, ¿no? Sí, pero sí. Es interesante poder pensar a veces cómo la falta de espacios para que los hombres puedan expresarse también, ¿no? Y puedan revisarse a veces también en su accionar, llega a estas cuestiones. Por algo, me parece que no es azaroso pensar que la mayoría de estos suicidios concretados los realizan los hombres y no así las mujeres. Pero es un dato muy significativo. Es muy grande la brecha que hay. La mujer encuentra en otra o en un acompañamiento una forma distinta de poder expresar lo que le pasa y se siente escuchada. Sí, si bien es un dato de, podríamos decir, un rango etario adulto, pero qué importante trabajarlo en las infancias, esto de los estereotipos a razón del género, porque justamente hay que enseñarles a los varones a expresar las emociones. Sí, porque no podemos entender la infancia aislada de la escuela, aislada de la familia, aislada de los vínculos, de las condiciones sociales, de la comunidad, del sistema de salud, ¿no? Pensar las infancias en este entramado permite poder cuestionar estas cuestiones. ¿Sí? Para la redundancia, cuestionar estas cuestiones, ¿no? Pero poder permitir, ¿qué te pasa, no? Claro. ¿Qué te sucede? ¿No te gustó esto? Bueno, está bien que no te guste. Permitir que el niño pueda expresar esto. Y no esto, dale, levantate, vamos, sigamos, ¿no? O esta simple frase, ¿no? Levantate, no seas maricón, ¿no? Cuando vos a veces les preguntás a los niños, cuando caen con esto al espacio de terapia, ¿y qué es un maricón? Le pregunto. No sé, creo que algo malo, ¿no? Claro, no tiene ni el concepto. Claro, porque a veces... Pero sabe que es ofensivo. Claro, no puede significarlo del todo, ¿sí? Entonces, en este proceso le atribuye a esto algo malo, algo ofensivo, ¿no? Sí, o lo otro no es tan importante, que por ahí el adultocentrismo nos lleva a decir, bueno, con los problemas que tengo yo, con las cosas que tengo que vivir, eso es una tontera lo que te pasa. Claro. ¿Sí? Y a los 6 años, no sé, pelearse con el amiguito o que haya tenido una situación particular en la escuela es importante para esa subjetividad. Sí, tal cual, porque toma un valor en la infancia esto, ¿sí? Claro, estamos en una etapa donde todo se está construyendo. Tal cual, y todo toma una significancia, ¿sí? En ese proceso subjetivante se vuelve importante la lectura del otro. Claro. Y cómo también le ofrecemos al otro esta lectura. ¿Qué queremos ofrecer? ¿Un espacio de contención? ¿Un espacio de castigo? ¿Sí? Y también me habla un poco del tema de que a veces en este desarrollo vital no todo es patologizante, ¿no? No todo es algo que nos lleva tampoco a un trastorno, ¿no? O a una cuestión.
de salud mental puramente. A veces los niños en su desarrollo vital, ¿sí? Van desarrollando estrategias. Pensemos que no reconocer el sufrimiento es querer poner rápidamente un nombre, un mote a esto que pasa, a este conjunto. Entonces le decimos, bueno, no, tiene TDAH, tiene ansiedad, no, es depresivo. Y a veces nos hemos encontrado con algunos profesionales que tienen esta lectura patologizante y muchas veces tiene que ver con el desarrollo vital de la infancia, con el jugar, con explorar. Entonces, ante cualquier cuestión, un esquema farmacológico, una medicación para bajarlo porque en el aula no puedo trabajar, o sobre todo en la casa. Sí, conveniencia del adulto. Eso, porque a veces no podemos sacar la mirada adultocéntrica sobre las infancias. Me encuentro a veces con papás y con mamás diciendo, no, es que yo le explico y él no me entiende. Y tiene 6 años, le digo yo. ¿Cómo pretendés a veces que tenga un lenguaje o un nivel de significación que es esperable que adquiera en otra etapa vital? Sí. Yo le digo, y se lo vas a volver a explicar 15 veces y no te va a entender. Porque en este desarrollo no lo puede, no es que no quiera. Claro. Entonces a veces también esta mirada adultocéntrica sobre las infancias permite que el niño se termine comportando como un adulto, que a veces después también termina molestando esta lectura del adulto. Claro, porque ya está, callate, no sigas, o sea... No te metas en las conversaciones de los adultos. Claro. Y a veces termina pasando estas cuestiones donde lo que sin querer terminamos fomentando, después también se vuelve un malestar para la familia. Se vuelve un malestar. Sí, sí. Y en este escenario de demandas, de complejidad, ¿no?, de atenciones de salud mental, ¿cuáles consideras que son las principales dificultades que se enfrentan desde los equipos de salud mental, de espacios públicos, ¿no?, para acompañar a estas infancias en este contexto tan complejo que hemos descrito? Sí, para mí, sobre todo la demanda creciente que hay en torno a los efectores de salud pública, sobre todo en salud mental. Somos muy pocos profesionales en este sistema que tratamos de abordar y acompañar a las infancias. No solamente eso, sino también las dificultades a veces de generar una interdisciplina en el espacio, porque a veces terminamos atendiendo por un lado acá, por otro lado allá. A veces la comunicación se dificulta en las instituciones también, entonces tenemos niños que uno hace un abordaje en salud mental puntual, en otra institución, por ejemplo la judicial, hace otro abordaje. Entonces a veces esta interconexión termina generando también sintomatologías complejas. A veces la falta de tiempo también, porque la sobredemanda es impresionante. Para contarles un poquito mi situación, yo trabajo en el hospital, yo veo todas las semanas 14 niños diferentes, con un estímulo de una vez al mes. Imagínense qué plan terapéutico podés trabajar, ¿no? Entonces a veces complejiza este abordaje y tratamos de dar lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? También estas cuestiones que a veces no hay espacio para lo formativo, nos cuesta mucho tener espacios para seguir porque generando otros espacios de fortalecimiento, y estas demandas, dificultades para trabajar a veces con la familia, como hablaba, la fragmentación institucional, y sobre todo, bueno, la situación de sueldos y las cuestiones sanitarias complejas a veces que estamos experimentando también los profesionales de la salud mental. Sí, igualmente uno, si se pone a pensar años atrás, dice, uy, hay un montón más de recursos, de servicios que, no sé, 10 años atrás no existían. Pero yo digo, eso es justamente la señal del aumento de esta problemática, porque a pesar de haber subido, de haber aumentado los recursos y los dispositivos de salud mental, siguen siendo escasos. Porque para mí estamos ya abordando el síntoma, lo complejo, y no trabajando en prevención y en promoción, en dispositivos comunitarios, insertos en los barrios, con la realidad que cada barrio tiene. Sabemos que San Carlos es súper rural, entonces las características rurales tienen también otras necesidades específicas. Dispositivos para situaciones de crisis. Si bien hoy contamos con una guardia en salud mental en el hospital que está a las 24 horas, es para abordaje de adultos, por ahí la infancia termina quedando un poco más delegada. Equipos interdisciplinarios que trabajen en clave interdisciplinaria, ¿no? Porque si no termina siendo un abordaje muy sectorizado, ¿no? Y recursos para trabajar antes que el sufrimiento se vuelva también como una situación más grave. Para mí, por ahí esto de la lectura social, que comparto un poco, yo vengo de la psicología, pero me parece fundamental en el trabajo social, es esto de crear este lazo social con la comunidad, ¿no?
esta posibilidad de crear dispositivos territorializados con lectura en clave social y cultural que pueda trabajar con estas infancias. Espacios de escucha, juegotecas, donde el niño pueda desplegarse, talleres, espacios que generen... Plaza, mínimo. Plazas. Mínimo. Los niños tienen que jugar, ¿sí? Jugar, salir, estar con otros, encontrarse en ese lugar. Entonces me parece que poder pensar en clave comunitaria, hoy por hoy sería una, no sé si la solución, pero una forma de poder acompañar un poco más estas infancias, que cada vez se sienten más solas, ¿no? Y evitar que lleguen a los espacios ya de tratamiento. Claro. Con una patología, o por lo menos esperando que haya un diagnóstico con un rótulo, con una patología. Sí, que termina teniendo internaciones, abordajes con farmacología, y espacios de psicología que a veces se vuelven también complejos, y todo este entramado de cosas que se pueden trabajar en clave comunitaria podría evitar mucho de esta cuestión. Y después, cómo esos niños o adolescentes quedan estigmatizados, ¿no? Uh-huh. Una vez que pasaron por una internación. Uy, ya es el loco, el agresivo, el violento, ¿no? En el barrio, en la escuela, queda estigmatizado. Sí, si bien yo creo que la salud mental se ha metido un poco más en lo social, a veces de buena manera, a veces de mala manera, permite a veces una observación y un diálogo en la salud mental, pero también una estigmatización de los usuarios que transitan por la salud mental. Esto que voy a decir, el loquito, el que es más violento, no se acerquen, y también a veces las escuelas, en estos abordajes institucionales, y lo llevo porque me parece una institución fundamental en las adolescencias, con pocas herramientas para poder abordar también la relación de los chicos hoy y los espacios. De hecho, ahora salió una normativa que van a crear la figura del orientador psicológico, ¿no? Entonces, también esto se empieza a entender en las otras instituciones. La escuela siempre es un síntoma también, sí, de todo lo que está pasando. Y es donde se expresan, donde los niños expresan. Pues pasan más tiempo. Claro. Y donde hay quizás también un ambiente para hacerlo. Uh-huh. Por ahí las familias no están pudiendo con el sobrevivir, sí. Entonces no son una caja de resonancia siempre de lo que les sucede. Uh-huh. Por eso la escuela es el ámbito privilegiado para eso. Sí, donde también se vuelve. Y que no es la violencia escolar como se comprende, como que es un ámbito donde la violencia surge ahí, sino que es una réplica de esta violencia social. Sí, tal cual. Bueno, re interesante, vamos a seguir. Así que hacemos un cortecito y ya volvemos. Vínculas, la radio de IES Valle de Uco. Estamos de vuelta con este programa sobre las infancias, haciendo foco en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Estamos acá con Lori y hemos invitado a Renzo Martinelli, con el que estamos conversando y nos está ayudando a comprender un poco esto de la salud mental y cómo todo, y cuáles son también los espacios y responsabilidades. Eso recién hablamos de las escuelas, uh-huh, y vos decías de la importancia. Volver a decirte cuál es el rol que cumplen familias, escuelas, espacios comunitarios en la detección temprana, ¿no?, de este sufrimiento, padecimiento emocional de niños, y cuál sería como el acompañamiento más efectivo. Algo dijiste acerca de los dispositivos comunitarios, uh-huh, pero ahondemos un poco en eso. Bien, yo creo que obviamente la familia es la primera institución donde las infancias se insertan. Uh-huh. Entonces también pensar cómo pensamos o cómo elaboramos o cómo creamos este espacio seguro para ellos. Uh-huh. Esto de poder generar que el niño juegue, que explore, que cree, ¿sí? Que vaya desarrollándose en un amor, en un espacio de amor, un espacio de juego, obviamente siempre es un factor protector, ¿no? Siempre lo termina siendo. Después, también los dispositivos comunitarios, como clubes, como espacios formativos, también terminan teniendo un rol significativo, sobre todo en poder estar con otros amigos, en poder compartir, crear amistad también, ¿no? Y también cómo abordamos y acompañamos estas infancias de este primer momento. Sobre todo, estar atento a veces a las familias por ahí, un mensaje de que no todo comportamiento que incomoda a los adultos termina siendo un trastorno, ¿sí? Uh-huh. No termina siendo algo patológico. Tiene que ver a veces con ese desarrollo, que nosotros, claro, no lo podamos comprender, no quiere decir que a veces sea algo malo. Claro.
¿Y se consulta como rápido por esto? A veces digamos, sí. Por ejemplo, el chico no me hace caso, ¿inmediatamente lo llevo a hablar con el psicólogo? Por ahí lo vemos más en los consultorios privados, que es por ahí una forma de acceso ante estas cuestiones. En la salud, como es más estirado la posibilidad de acceso, ya lo vemos como distinto, acompañado de otras cuestiones. Porque lo que pasa es que si el adulto detecta algo, ya se empieza a comportar como si esa sintomatología fuera algo mal. Claro. Entonces a veces en este querer acompañar termina reforzando estos comportamientos o esta sintomatología, que se termina volviendo a largo plazo a veces un trastorno. Claro. No siempre, pero a veces en este querer observar termina generando una hipervigilancia. Vigilancia. Gracias. Sobre este conjunto de síntomas, que lo termina transformando en un trastorno por salud mental o en una sintomatología más específica, ¿sí? Y también a veces llevar la pregunta de decir, antes de pensar qué tiene un niño, deberíamos preguntar también qué le está pasando. Este comportamiento es en la casa solamente, también sucede en la escuela, qué pasa en la escuela, también funciona en sus espacios recreativos, funciona, no sé, en sus clases de guitarra, en sus clases de canto, de baile, sucede en sus actividades deportivas. También como poder leer este cambio a veces nos permite entender si es algo contextual o no. Ya hemos hablado que el niño muchas veces es síntoma de todo esto social, ¿sí? Y a veces, esto también que me parece importante traer, que el diagnóstico puede ser una herramienta, pero nunca debería convertirse en la identidad del niño, ¿no? A veces nos pasan que ante un conjunto de síntomas, no, tiene esto. Claro, es esto. Es esto. Y eso pareciera definir la identidad, ¿sí? En algunas instituciones se ve mucho, no, el niño tiene su maestra o tiene esta cuestión y tiene que estar acá, nada más sentado. No se puede parar. Y si se para ya es un problema. Ya irrumpe algo. Claro. O en la casa también, lo que hablábamos esto de los chupetes digitales, ¿no? Bueno, quédate con el celular. Cuando yo le doy el celular se queda quietito, a veces me dicen los papás. Y sí, claro. Va a tener esa funcionalidad, ¿no? Que por ahí no lo ves solo en la casa, lo ves en los restaurantes. Es muy común que se sienten, que vos decís, bueno, es un espacio recreativo, de diversión, distendido, y los niños más pequeños tienen el celular ahí, si no, no comen. Sí, están comiendo mirando el celular o con las tablets o con algún dispositivo que lo desconecta del contexto y lo inserta como en esa dualidad entre la pantalla y él, ¿no? Bien. Que pareciera que ese mundo es eso nada más. Específicamente me interesa que hablemos un poquito de los adolescentes también. Bien. En estas de las adolescencias y estos índices alarmantes que tenemos de autoeliminación. ¿Cómo influyen las cuestiones tecnológicas, el bullying? Pero esto de las apuestas, ¿hay un elevado índice de adolescentes que están padeciendo algún trastorno por esto? Sí, la verdad, chicas, es que ha crecido muchísimo el tema de las apuestas virtuales, sobre todo por el fácil acceso que tiene a la posibilidad de un casino virtual. ¿Alguna vez alguna ha podido ingresar? No. ¿Han probado? No. Yo una vez lo hice. Lo quise probar para ver, bueno, ¿qué es esto? Claro, que los adolescentes... De lo que te hablan. Claro. Ingreso y es tan sencillo como decir, cargame esto, haceme esto, y vos tenés dispositivos, ruletas, juegos que son más interactivos. Entonces es muy fácil, ¿no? Y también ha crecido tanto en las interconsultas por las situaciones de juego, ¿no? ¿Quién demanda? ¿Los padres? Los padres. Los padres son los que empiezan a problematizar en el mejor de los casos, o nos ha dado la posibilidad también de que algunos adolescentes que van por otras cuestiones terminan manifestando estos comportamientos, ¿sí? Estas cuestiones. Sí, esto de la facilidad del acceso es lo que está pasando, bueno, que esta semana se ha hablado mucho del tema de las deudas, el endeudamiento que las personas van teniendo por la facilidad del acceso, porque con tocar una parte de la pantalla ya tenés acreditado un montón de dinero que estás en un momento de desesperación que, bueno, lo haces. Y bueno, y con las apuestas pasa lo mismo, hay una facilidad que el adolescente, bueno... Sí, y aparte esto también del dinero virtual, ¿no? Que tenía un paciente que una vez le decía el dinero de mentira, y yo le decía, no es de mentira, es un dinero de verdad, le digo, que vos no lo veas en papel, no lo vuelve falso. Es como ingenuo también pensarlo, sí. Dice, no, yo hago esto, o de repente, bueno, el incremento de préstamos que se piden también, que hoy es tan sencillo poder acceder en plataformas, y después, bueno, ante esto desinstalan la aplicación, como si esa fuera la solución mágica a veces, ¿no? La deuda desaparece porque yo desinstalo la aplicación. Claro. Y no funciona así el sistema, ¿no?
Pero todas estas cuestiones de tan fácil acceso y tan complejas que se vuelven, y más en la adolescencia, de los comportamientos son tan polares, ¿sí? Es a todo o nada, es blanco-negro, ¿sí? O te odio o te amo, Claro. que lo vuelve más complejo en esto. No pueden tolerar cuando pierden, se enojan, ¿sí? Rompen las cosas, en algunos de los casos, ¿no? Y sobre todo el consumo. Nos pasaba también con los juegos que tienen para cargar puntos, para cargar distintas cuestiones que vos lo cambiás por ejemplo, en los juegos de rol, vos lo cambiás por distintos equipamientos para este personaje ficticio, y es dinero que invertís y lo transformas en otro dinero del juego, ¿sí? Y eso lo intercambias por bienes en el juego, pero se paga con dinero real, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo vuelve más complejo en la adolescencia. Y sobre todo por esta cuestión polar que tiene que ver con la crisis vital, lo complejiza más. Y en el peor de los casos termina desencadenando en estos intentos de autoeliminación y en algunos, lamentablemente, en muertes por suicidio. Bueno, volviendo al tema que dimos inicio, el tema del Día de la Infancia, y como para ir cerrando la entrevista y el programa de hoy, Renzo, queríamos como a modo de cierre, pensar qué mensaje considerás fundamental transmitir a la audiencia, a todas estas personas que nos están escuchando, respecto al cuidado emocional y la salud mental de las niñas y niños. ¿Qué cosas claras querés dejar de este programa para que quien escuche el programa lo siga pensando, lo siga analizando, lo siga hablando? Bien. Creo que el mensaje principal que me gustaría dejar: juegue con sus niños. Tengan tiempo para jugar, para construir, háganse ese lugar para estar con ellos, crear. Ese momento es de tal significancia para la infancia, ¿no? Que poder parar, mirar, estar, acompañar, se vuelve una tarea de sostén sumamente importante. Para mí el hecho de jugar es lo más hermoso que hay en una infancia, la posibilidad de jugar, porque ahí se crea, ahí se imagina, ahí se crece. Entonces tener un espacio para poder jugar, para construir desde ahí, me parece algo hermoso. Escucharlas, las infancias, es necesario eso, un espacio que permita poder expresarlo, ¿sí? Más si es en clave de género, mucho mejor, ¿no? Poder revisar un poco estos roles a veces que se nos insertan y sin querer a veces reproducimos, poder cuestionarlos, o al menos poder generar un punto de quiebre en esto, está buenísimo. Escucharlos, contenerlos, tener espacios para ellos. Hoy el tiempo en esta vorágine capitalista parece algo imposible de tener, pero sí lo está, y nuestros niños y nuestras infancias lo necesitan. Bueno, buenísimo lo que nos decís, y un poco preguntarte cómo funciona la demanda en el hospital, si son con derivaciones, con demanda espontánea, esto de las guardias, podemos dejar un número de teléfono, por ahí también qué indicadores hay que tener para una urgencia, a lo mejor darnos una orientación a lo que nos están escuchando. ¿Qué podemos ver en un niño o un adolescente para decir, sí, esto merece una consulta ya? Bien, recuerde que siempre la guardia es una cuestión de urgencia y emergencia, ¿sí? Entonces, el criterio que se utiliza es el riesgo cierto o inminente, ¿sí? Para sí o para terceros. La guardia es abierta para el que vaya. Si nosotros vemos alguna situación que nos parece compleja, de repente conductas de aislamiento, encontramos algunas autolesiones, nuestros adolescentes empiezan a aislar demasiado, dejan de hacer actividades que hacían antes, nuestros niños empiezan a tener cambios muy grandes, ¿sí? O de repente algunos juegos se tornan más violentos. Poder a veces detectar un poco esto nos permite llevar a la guardia y tener este primer dispositivo de escucha. Hoy el hospital cuenta con una guardia de salud mental que está a las 24 horas, está de 8 a 8, y de 8 de la noche a 8 de la mañana está el sistema alerta. Que el que recepciona la guardia llama y notifica, y hay un psiquiatra que hace un primer abordaje desde ese lugar. En las infancias por ahí se modifica un poco, cuando llegan a la guardia es recibido por un pediatra, si hay un personal de salud mental hace una primera escucha, si no se deriva un efector específico que hace abordajes en urgencias infantos juveniles. En Mendoza son pocos y la mayoría se encuentran en el Gran Mendoza, ¿sí? Menos excepto el sur, que está el Shestakov, que es un hospital que tiene también un abordaje de infancias y adolescencias. Estos dispositivos están para la comunidad, es importante que sepas que están, sobre todo en urgencias y en emergencias. En tanto a consultorio ambulatorio, el dispositivo de infancia funciona con una entrevista de admisión por salud mental,
Podemos ir cualquier día de la semana, menos los sábados y los domingos que no estamos, a solicitar un turno, se anota y ese día se lo espera y se hace una entrevista interdisciplinaria. En este momento estoy yo con una compañera que es licenciada en Minoría y Familia, hacemos junto la primera escucha y ahí derivamos al profesional que consideramos pertinente, en función de un triage que elaboramos en cuestión de la urgencia, ¿no? Bueno, derivamos directamente a la guardia o escuchamos, bueno, este es para psicología, hacemos una interconsulta con psiquiatría o decimos, bueno, ocupémonos primero de esta cuestión más de fonológica, o vamos a ver con neurología, como que armamos una red dentro del hospital para poder acompañar esa necesidad específica. Y recuerden que los centros de salud que están dispersos por todo el departamento e insertos en la comunidad, también se hace escucha y abordaje a las infancias. Profesionales de psiquiatría. De psicología. Si bien obviamente sabemos que la demanda a veces excede un poco lo que podemos acompañar, estamos disponibles para esto, para generar un espacio y poder construir y acompañar a nuestras infancias. A veces no podemos con la urgencia, pero estamos disponibles para acompañar de la forma que nos va saliendo, ¿sí? Ahora estamos tratando de armar dispositivos más grupales o dispositivos de abordaje para poder dar un poco de respuesta a esta sobredemanda que nos vemos hoy afectados, ¿no? Perfecto. Bueno, buena información para tener en cuenta. Bueno, queremos cerrar el programa de hoy dejando claro que las infancias no están en crisis por sí mismas, sino que están en crisis porque las condiciones sociales, económicas y políticas que deberían protegerlas están fallando. Como adultos, adultas también estamos fallando. La emergencia de salud mental infantil en Argentina no es un fenómeno aislado, es el resultado de pobreza, violencia, falta de políticas públicas, hiperconexión sin mediación y un sistema de salud mental desbordado. Pero también es cierto que las redes comunitarias, las escuelas, los equipos territoriales y las instituciones educativas están sosteniendo donde el Estado no llega o cuesta que llegue. Y este sostén importa, porque las redes, lo social, lo comunitario, el juego, como decía Renzo, cambia vidas. Sí, justamente, pensar que ponemos en el Día de las Infancias en el centro, nosotros lo hemos querido abordar como, bueno, a ver, paramos un día y festejamos el Día del Niño, del Niña, de las Adolescentes, de las Infancias, en espacios públicos, bueno, les hacen regalitos, pero nosotros queríamos hablar de esto y ponerlo en la mesa porque me parece que es tomarlo de otra manera, ¿no? Y saber que falta un montón y que ustedes están padeciendo las faltas de el Estado que está teniendo y a veces hacemos agua en esto, pero también sabemos de los compromisos de los profesionales, ¿no? Y bueno, pensar que la radio siempre es un espacio abierto para poder hablar del tema, así como se llama este programa, hablamos de esto, y para seguir conversando y seguir viendo cómo podemos crear estos espacios, ¿no? Darle estos, por ejemplo, pienso en los clubes, donde van tantos niñas y niñas, ¿no? Y también como el deporte realmente es un espacio de cuidado, de contención, y también ver ahí, también porque también puede ser de mucha frustración por el tema de la competencia, que capaz que sea de otro programa. ¿Cómo hacemos para que esto sea recreativo y que no que siempre tenés que ganar? Y si perdiste, sos el peor, digamos, ¿no? Como está metido en nosotros también esto, ¿no? De que jugamos siempre para ganar. Pero bueno, lo podemos hablar después. Pero pienso, ¿no? En toda esta gente, en los CEOs, en los espacios donde se trabaja, donde hay mucha buena disponibilidad, pero a veces los recursos no alcanzan, ¿no? Y bueno, cerramos este programa agradeciéndote, Renzo, por haber estado, siempre tan comprometido y tan amoroso en venir hasta la radio. Y bueno, gracias, Lore, por acompañar también este programa. No, gracias a vos, Lili, gracias, Renzo. Gracias, Darío, por estar del otro lado. Sabés que el programa se escucha en la radio, también se escucha en YouTube y en Spotify. Cerramos este programa, elegimos hablar de esto, vamos a seguir y acá estamos y no nos damos por vencidos, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias y hasta nuestro próximo Elegimos hablar de esto. Este y todos nuestros contenidos, encontralos también en Spotify y Google Podcast.